A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Aquí estamos nuevamente construyendo la ciudad cívica porque todos somos ciudadanos. Editorializamos en esta oportunidad, en esta entrega, para mencionar 5 novedades concretas en el proceso de la formación de lo que constituye la renovación, la regeneración de la ciudad en términos materiales concretos y más allá de la retórica, que al parecer empieza ya a imperar en la ciudad al borde de lo que será la discusión en el orden electoral del próximo 24 de marzo del año 2019. La primera, que en el proceso de interpelación cívica de estos 54 meses, la Fiscalía Distrital de Pichincha ha dictaminado ya las responsabilidades y posibles vinculaciones e imputaciones respecto de cada uno de los elementos que fueran puestos en su conocimiento desde finales del año anterior y que dieran lugar, como hemos reiterado, a que el 28 de febrero se iniciara un proceso de oficio por parte de la propia Fiscalía por asociación ilícita respecto de los hechos que son de público conocimiento de posibles casos de corrupción en el municipio de Quito. Ese dictamen acusatorio lleva ahora evidentemente las posibilidades de que sea quien dirima la continuidad del mismo al presidente de la Corte Provincial, dado que efectivamente varios de los imputados están bajo ese fuero, es decir, alcalde, posiblemente concejales, en la lógica de que ellos tienen un juez natural, que es el presidente de la Corte Provincial de Pichincha. En ese margen nosotros conocemos que efectivamente se va a hacer ya el tema del auto de llamamiento, por llamarlo de alguna manera, a juicio, para que efectivamente se procesen cada uno de los elementos que permitan, sobre todo, reconstruir el tema de la verdad en la ciudad y sobre todo definir con toda claridad también el hecho de por qué más de 4.100 millones de dólares, que ha sido la cifra acumulada del perjuicio individual en las condiciones de vida de la gente, han dejado de estar en ese lugar y son más de 7.000 millones de dólares las presunciones que llevan al tema del perjuicio en el orden de los presuntos actos de corrupción, dichos los cuales han tenido un origen sin lugar a dudas en el estado que nosotros hemos denominado de negligencia frente a la lógica de ausencia de previsibilidad, pero sobre todo en la ausencia de un modelo de gestión que defina con toda claridad desde el inicio cuál era la hoja de ruta que iba a demarcar a la actual administración municipal. Esa falta de hoja de ruta hizo que efectivamente se lleve a niveles de improvisación que generen normas en el Consejo Metropolitano, tanto en sus comisiones como en el Pleno, de carácter muy amplia, muy discrecionales, que dieron lugar a la posibilidad concreta de que cuando se instrumenten dichas normas, funcionarios municipales, servidores municipales, definan a su buen criterio su forma de aplicación, generando entonces la posibilidad de crear dificultades para vender facilidades. Eso ha sido el caso en materia de movilidad, eso ha sido el caso en el tema de todos los licenciamientos que tienen que ver, como se ha trabajado en esta misma mesa, la línea, por ejemplo, de los sectores de la construcción, lo que tiene que ver con el licenciamiento único a las actividades económicas que competen a todos y cada uno de quienes ejercemos la labor en la población económicamente activa de Quito. Entonces, esos elementos dieron lugar a estas posibilidades discrecionales de administración de las normas por parte de funcionarios, lo que hoy ha sido total y completamente ya tanto indagado como instruido por la Fiscalía Distrital de Pichincha, y hoy las prerrogativas y las atribuciones y competencias están, como señalo, tras el trabajo ciudadano, reitero, de 54 meses. Esto para algunas personas que suponen y creen que estamos llegando apenas a los temas y asuntos de la ciudad, cuando es de público conocimiento y de fácil comprobación que desde el Centro de Observación Ciudadana, desde el Observatorio Ciudadano de Movilidad, hemos estado 10 años al frente de los temas de incidencia en los asuntos de la ciudad. Pero decía que están en las prerrogativas, en las competencias y atribuciones del presidente de la Corte Provincial,
de Pichincha las posibilidades no solamente del inicio de la prosecución del juicio, sino que adicionalmente de cada una de las vinculaciones e imputaciones que ha señalado el fiscal distrital de Pichincha. Por eso, en las próximas horas, en los próximos días, conoceremos si efectivamente se ha acogido, por parte ahora ya de la autoridad de la Administración de Justicia, la petición que la ciudadanía, la plataforma Somos Ciudadanos y sus 49 organizaciones, hiciera a la Fiscalía Distrital de Pichincha en la última rueda de prensa del 2 de agosto sobre la vinculación directa de Mauricio Rodas Espinel en este proceso de asociación ilícita. Pero esto, más que llenarnos de una línea de satisfacción respecto a este trabajo de 54 meses que sobre todo busca el sinceramiento de las finanzas públicas y saber por qué la ciudad está atravesando una crisis sistémica también en el orden financiero. Tenemos un problema gravísimo de flujo de caja. ¿Qué significa? Las imposibilidades de que en este momento tengamos materialmente los recursos para solucionar los problemas que ustedes han señalado con toda claridad. El primero, el tema del mantenimiento vial. Toda la situación de lo que comúnmente hoy se llama el tema de los baches. En segundo lugar, el tema relacionado con la posibilidad concreta de tener una solución inmediata, aprovisionada respecto de la crisis sanitaria que vive la ciudad. Y todos los elementos que se han ido acumulando y por lo tanto agravando en la problemática, como son por ejemplo el tema de la movilidad y el transporte público. ¿Dónde están los recursos de esa solución inmediata que debió haberse instaurado en cada uno de estos problemas? ¿Por qué no fueron utilizados exactamente en una planificación adecuada para generar sobre todo los niveles preventivos que eviten el agravamiento y la situación que está viviendo en este momento las condiciones de vida detrimentadas de la población en Quito? Eso significa el trabajo de estos 54 meses en el orden ciudadano, que hoy está en manos, como hemos señalado reiteradamente en esta reflexión, en la posibilidad y atribución y juicio del presidente de la Corte Provincial de Pichincha. Pero decíamos que Ciudad Cívica es algo más allá. Es el salto de calidad. Es esa propuesta que hemos venido construyendo durante los últimos 10 años desde la sociedad civil. Es este proyecto internacional que alcanza casi las 400 páginas en su contenido y que fuera presentado, como hemos reiterado varias veces, en espacios como el Congreso Mundial de Ciudades en Bogotá en el año 2016, en octubre más precisamente. Acto seguido en el proceso de lo que fue Hábitat 3 aquí en la ciudad de Quito y adicionalmente en el encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo en la República Dominicana en noviembre de ese mismo año. Y que ha permitido ir generando con los diferentes stakeholders, con los diferentes grupos de interés, una discusión de cada una de las 32 áreas, de los 112 servicios que debe proveer Quito a sus ciudadanos y que ha permitido construir ya de manera sistémica, continuada, secuencial, la Agenda Ciudadana Territorial que en el mes de noviembre estaremos entregándoles a la ciudad y que aspiramos que sumado al perfil de probidad que hemos entregado también a la ciudad en el margen del trabajo de la Coalición Ética por Quito, constituyan los elementos fundamentales de la discusión durante el próximo proceso electoral, pero sobre todo pensando en que más allá de ese hecho episódico de ir a las urnas, reconstituyamos la discusión en lo que será el próximo municipio de Quito. Es decir, el 14, hay que ubicar todos los esfuerzos, todos los criterios, todas las líneas de discernimiento en lo que será la actividad del municipio a partir del 14 de mayo del 2019. Esta va a ser sin duda un proceso electoral total y completamente atípico. Estamos entre la incertidumbre, la animadversión y efectivamente pasando del síndrome de la resignación al más alto línea de indignación como ciudadanos. Y que en esa lógica el proceso parecería no interesar. Y en esa lógica y en esa dimensión es importante saber que esto se trata nada más que un elemento episódico, como señalo, cuando lo importante estará en la capacidad, en primer lugar, de la regeneración ética, para pasar a la regeneración institucional del municipio y tomar las medidas emergentes para poder dar contención a la problemática que ha generado la crisis de legitimidad, la crisis de legalidad, la crisis de carácter técnico y la brecha que existe entre lo que se propuso y entre lo que tenemos en este momento como estado de situación en la ciudad. Esa regeneración del orden institucional debe entonces ya proveer el elemento fundamental, un modelo de gestión.
una hoja de ruta, una capacidad, como señalaba hace poco en este mismo espacio el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, el tema de la posibilidad del orden. Orden que además tenga la capacidad de cumplir, como hemos señalado reiteradamente, con lo que prevé el artículo 226 de la Constitución, el principio de transparencia, que es acceso a información pública, que es participación ciudadana y control social, y que sobre todo define con toda claridad el apego irrestricto a las normas, tanto del orden nacional como del orden local. En segundo lugar, el tema de la eficacia. En la casa del pobre, el desperdicio no puede ser la práctica. Si tenemos en este momento incluso aprovisionado el 67% de los recursos de la ciudad en términos del proyecto Metro, creo que este es el momento que, inaugurado el Metro, reinauguremos la ciudad. Y la reinauguración de la ciudad significa concretar lo pendiente, como el tema del sistema integrado de transporte público, que lleva 8 años de retraso. El tema de la posibilidad de la gestión eficiente del uso del suelo, que el propio transporte público construya estas policentralidades y defina con toda claridad cuáles son las líneas de los elementos sobre los cuales tienen que utilizarse los espacios y predios de la ciudad. No puede ser que haya sitios de diversión al lado de escuelas y colegios. No puede ser que en este momento todos estemos en el 34% del territorio realizando todas las actividades y que a los costados la ciudad se haya convertido en ciudades dormitorio. No puede ser que en este momento el 77% siga siendo la brecha en la posibilidad de que en Quito y particularmente en la capital de la República que algún día fue, en el distrito metropolitano todavía no se pueda generar un estado de acceso pleno al tema del derecho a la vivienda por parte de sus habitantes. En esa perspectiva, entonces, a eso se refiere el tema de la eficacia, hacer con lo que se tiene la mayor capacidad de cobertura para dar cumplimiento a ese principio técnico que habla de la rentabilidad social y sobre todo definiendo y atendiendo que los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen que ser autónomos y descentralizados, tienen la lógica de ser gobiernos de cercanía. Es un gobierno de provisión de servicios, es un gobierno regulador que permite que el entorno favorable para dar paso al principio de seguridad jurídica que permita generar empresa. Y el tema de la empresa significa trabajo. Hoy que hay un 9.71% de desempleo y cerca del 70% ya en la lógica acumulada también del asunto del desempleo, lo cual significaría que 7 de cada 10 personas de la población económicamente activa no tienen en este momento un empleo formal y que esté en el rango de los ingresos que permitan sobre todo a 4 personas tener el salario mínimo, en la remuneración básica unificada. Eso tiene que constituirse el municipio de Quito. Y lo último, el tema de la eficiencia, en términos de que efectivamente la mayor capacidad de cobertura esté en la provisión del cumplimiento de derechos, es decir, 112 servicios como cualquier ciudad del mundo y más aún un distrito metropolitano en donde ya habitamos casi cerca de 3 millones de personas. A eso se refiere la posibilidad concreta del cumplimiento de ese artículo 226. Ética pública, orden, institucionalidad, pero sobre todo y efectivamente que también haya un cambio radical en las conductas de quienes vivimos en Quito. Este es el momento para recuperar a través del pacto que hemos venido reiterando también desde este espacio y otros, sobre todo en términos de recuperar el sentido de pertenencia y la capacidad de armonizar, de homogenizar cada uno de nuestros intereses. Entender que el espacio público, entender que la quiteñidad representa el grado de la convivencia en la ciudad. El grado del interés significa no solamente estar en la participación en redes sociales, significa la capacidad de organizarse desde los núcleos, desde las células, desde los barrios, en todas las instancias, desde las alturas allá en el noroccidente de la ciudad hasta los llanos en cada uno de los valles en lo que hasta hoy se considera la ruralidad, para generar una lógica de participación que permita sobre todo esa capacidad de acceso a la información concreta de la ciudad que tiene un reflejo directo en el tema de las actividades diarias, de la cotidianidad en cada uno de los barrios, pero que además rompa esa lógica clientelar entre los dirigentes y las posibles autoridades. Porque efectivamente para la extorsión y para el cohecho se necesitan dos. Y hay que hacer un llamado concreto también a la población de que en términos de la ética pública hay que generar también las eliminaciones de esas inconductas que hacen que efectivamente por ciertos facilismos estemos en la lógica de sobornar a servidores municipales, a funcionarios municipales. Que efectivamente esa celeridad
esté aprovisionada, por ejemplo, en la tecnología que hoy decurre en el mundo, para que efectivamente nosotros tengamos capacidades concretas de darle cada uno de los propósitos a nuestras actividades con el cumplimiento del margen de tiempo necesario. En el cumplimiento también de cada uno de los señalamientos que están en las ordenanzas y resoluciones emanadas del Consejo, pero también de cada uno de los procedimientos de las empresas públicas, en las 22 empresas públicas que en este momento tiene la administración municipal en Quito. A eso se refiere también este cambio sistémico y también la reforma y la renovación y regeneración de la ética pública. Un cambio de conducta también en nosotros, en la lógica de reconocer nuevamente a Quito como un espacio colectivo, como un espacio de ciudad que tiene que dar paso justamente a lo que señala también la Constitución, el artículo 31, su gestión democrática, acceso a información, participación ciudadana, control social y sobre todo la capacidad de acceso pleno, dice la Carta Magna, en términos de que efectivamente podamos ejercer cada una de nuestras actividades. Hoy hay que revertir el orden de las reflexiones. No es lo que la ciudad pueda hacer por nosotros, es lo que nosotros hagamos por la ciudad. Porque en un estado de crisis, las consecuencias son directas desde el momento mismo en el que salimos cotidianamente de nuestras casas, y que efectivamente lleva a que nuestras condiciones de vida estén detrimentadas, porque dentro de las preocupaciones ya familiares tenemos que soportar una ciudad cuyas condiciones se agravan minuto a minuto. Pero también depende de la población el cambiar ese estado de cosas para, como hemos dicho desde aquí, la capacidad de autosostenerse y mantenerse durante esta crisis del desgobierno de la actual administración municipal tenía que partir desde la ciudadanía. Y así lo hemos estado promoviendo, proveyendo y además trabajando en la capacidad organizativa en todos los sectores, en los grupos de interés generados por las afinidades o las organizaciones en el orden barrial. Hay una lógica también de empezar a gestionar, a capacitarse en la lógica de lo que significa los conflictos urbanos en la ciudad. Este es el momento de reconocernos como trabajadores, como empleadores. Todos somos ciudadanos. Y el reconocimiento básico de la ciudadanía está en el ejercicio con toda claridad de hasta dónde va el alcance de nuestros derechos y hasta dónde el margen del cumplimiento de nuestras obligaciones. Entre ellas las que prevé también el artículo 83 de la propia Constitución, las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Eso que parecería ser retórica legal, eso que parecería simplemente una discusión entre abogados, tiene que ver directamente con la cotidianidad. Porque mientras mayor capacidad de acceso a información y más capacitados y estemos en el conocimiento pleno del acceso a nuestra ciudad, eso nos permitirá dar exigencia a nuestras autoridades con un mayor encauzamiento y no únicamente en la lógica de los oficios tras oficios que terminan empantanados en las dependencias municipales, sino tener una capacidad real de incidencia, pero sobre todo que las dirigencias barriales, que las dirigencias comunitarias, que las dirigencias organizacionales representen orientación, guía a sus asociados, guía a quienes están en ese conglomerado de personas que buscan, sin lugar a dudas, mejores condiciones de vida, que esa es la gran discusión en la ciudad. Aquí no se trata de quienes aparezcan en una papeleta, aquí se trata de la recuperación de las condiciones de vida de la ciudad, y por eso vamos a exigir un debate público de altura, un debate público de absoluta lógica en los temas y los asuntos prioritarios. Se han dictaminado incluso ya medidas económicas de carácter emergente por parte del gobierno nacional y dentro de ello habrá que hacer un análisis concreto de cuáles son los efectos en materia territorial de esas medidas. El tema, por ejemplo, del incremento a $2.98 del incremento relacionado con la gasolina super, se hizo un estudio pormenorizado respecto de cómo afecta eso a las familias en Quito estratificadamente, tomando en cuenta que somos una de las dos ciudades con el mayor línea de provisión de bienes y servicios del país, que somos la ciudad que en este momento alcanza el mayor límite de acceso y de aporte en materia fiscal respecto de los impuestos, como por ejemplo el de la renta y el valor agregado. Se tomó en cuenta, se estratificó, se tomó además en cuenta que tenemos un proceso migratorio amplio en la ciudad que ha agravado aún más la problemática y el tema de los sentidos de las condiciones de vida de la gente. Estas medidas económicas aprovisionadas por el gobierno nacional tomó en cuenta a la capital de la República de manera particular, más allá de que efectivamente su decreto tiene un alcance en el orden nacional. ¿O eso le correspondería también haber interrogado al actual alcalde y al
Consejo Metropolitano, porque sin duda ninguna no solamente están las líneas de los encarecimientos que producirán estas medidas económicas, sino que adicionalmente está la cotidianidad de cada uno de los pagos que tienen que hacer respecto a las contribuciones en la ciudad, de impuestos, tasas y todas las líneas que por normativa en este momento están imperando en la ciudad. Eso permite generar emprendimiento, eso permite generar empresa, eso le permite al sector de la construcción renovar sus posibilidades, eso permite que efectivamente el proyecto Metro pueda cumplir con cada uno de los elementos que en este momento darían lugar a su inauguración en el año 2019. ¿O es acaso que simplemente, por ejemplo, ese proyecto está solamente financiado en este momento por el Banco Interamericano de Desarrollo, reitero, y valga ahí la redundancia? Esas son las grandes discusiones y no quienes van en una papeleta. Hemos señalado con toda claridad, los problemas de responsabilidad de Quito son hoy. No podemos esperar a marzo del próximo año, no podemos esperar a mayo del 2019 para empezar a aprovisionar soluciones cuando tenemos una crisis de esta significación. Por eso la contribución cívica semanal que hemos intentado hacer desde este espacio y gracias a la apertura de los principales de telesucesos ha estado relacionada con la posibilidad de entregarles a ustedes la información adecuada para que esa deliberación, incluso en las casas y desde las casas prioritariamente, esté orientada a exigir respuestas de mayor calidad, de mayor eficiencia y sobre todo en una lógica de absoluta pertenencia al momento histórico de crisis que está viviendo la ciudad. Por eso, la Agenda Ciudadana Territorial tiene que ser ya la entrega final, más el perfil de la probidad pública para la regeneración institucional, porque si ya tenemos los recursos para aprovisionar incluso las soluciones inmediatas a cada uno de los detalles de esta crisis, esperemos que a quienes elijan no se los roben. No dispongan arbitrariamente e individualmente de ellos, porque la situación entonces será absolutamente insostenible. Quito ha paralizado su desarrollo durante más de una década y esa debe ser una responsabilidad de ciudadanas y ciudadanos más allá incluso de quienes vayan a ser sus autoridades. Por eso la responsabilidad de todos y cada uno de los espacios, los gremios, las universidades, en promover una línea de discusión que nos permita no ganar o discutir unas elecciones, sino salir de la crisis sistémica que está viviendo en Quito. Así hemos editorializado en estos 5 elementos para la discusión de ustedes, que nos permiten domingo a domingo llegar hasta sus casas y que luego a través de cada uno de los espacios que se tiene de escucharlos en diferido, formulen sobre todo inquietudes más allá de quien ejerce esta portavocería en términos de este programa, porque lo más importante es la ciudad cívica y su construcción, lo más importante siempre como valor supremo será la ciudad y sus habitantes y por supuesto el tema de una discusión clara, concreta, eficiente, eficaz y transparente entre ciudadanos, porque todos somos ciudadanos. Esa seguirá siendo la tarea semana a semana aquí, desde Telesucesos, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.